Módulo número 4, el salud integral del adulto mayor en APS. Los objetivos que tendremos a través de esta presentación será conocer el programa de salud para el adulto mayor, estimar el rol de la APS en la atención y cuidado de los adultos mayores y la importancia del equipo de trabajo multidisciplinar en la asistencia de este grupo etario, conocer el proceso de duelo del adulto mayor, conocer la discriminación social en el adulto mayor. Como dije en capítulos anteriores, estuvimos hablando de los mitos y el concepto que en la antigüedad se le tenía y hasta hace poco y todavía en algunos lugares, cómo se le discrimina al adulto mayor, ¿ya? Entonces, vemos allá que los cambios epidemiológicos que han habido a través de los años, la desigualdad que hemos visto y la estamos viviendo en este momento hacia los adultos mayores y la insatisfacción de la población en la atención. No basta solamente tener el cartel grande en la cual hablamos de los derechos y deberes en las atenciones de salud hacia los adultos mayores, sino que también hay que preocuparse por los programas que se lleven a cabo. Todo esto hizo que en Chile se empezara a tejer la idea de la reforma de salud, basado en los objetivos sanitarios estipulados. Necesitábamos mejorar logros alcanzados, el envejecimiento de la población, que sabemos que está envejeciendo a pasos agigantados, y nos llevó todo esto a un modelo de atención que lo que se trataba en sí, fortalecer la atención primaria de salud para integrar todos los entes y todas las personas públicas, privadas, gobiernos, en el fortalecer la atención en beneficio del adulto mayor para que logre una vejez acuerdo de lo que se espera al final de la vida, después que el adulto mayor ha dado todo lo que tiene. Toda esa sabiduría realmente se vea recompensada a través de la promoción y prevención de todas las enfermedades. Entonces, podemos decir que el modelo de salud familiar, desde 1990, la división de la atención primaria de salud del Ministerio de Salud comenzó a impulsar la formación de los CEFAM, los que comenzaron bajo el modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario, que es un modelo centrado en las personas, en su familia y en la comunidad. Por eso que es muy importante que nosotros, los integrantes de la sociedad, nos involucremos en todos estos programas y en la comunidad. Todas las municipalidades de todo Chile tienen departamentos de salud, y en estos departamentos de salud es donde se van a ver todos los programas sociales que impactan la salud física y la salud psicológica de las personas a través de los diferentes programas que ellos puedan tener. En relación a los establecimientos de atención primaria, tenemos los consultorios, tenemos los centros de salud, servicios de urgencia y las postas y estaciones médicas que todavía siguen en los espacios muy apartados. Todos sabemos que las atenciones de salud a través de los diferentes lugares, los profesionales en sí no son lo suficiente. Faltan muchos profesionales de la salud y técnicos para poder llevar adecuados programas, pero todo depende de los presupuestos que haya, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol de la atención primaria? Es multidisciplinario, o sea, trabajan muchas disciplinas para poder atender a toda la población y sirve como puerta de entrada al sistema de salud del país, que integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud inmediatas de la población. Y para eso tenemos el programa de salud adulto mayor. Sabemos que el envejecimiento es algo irreversible, no lo podemos detener,
va a suceder sí o sí, pero los conocimientos que se van adquiriendo, los inventos que van apareciendo, pueden enlentecer el proceso. Y si no nos olvidamos que hay dos cosas que son muy importantes en la prevención y tiene que ver con la actividad física y el estado nutricional, van a ayudar a que la persona lleve este proceso en funcionalidad 100% en lo posible. ¿Ya? Dicho en otras palabras, antes de que se instale el daño, vamos a promover a través de la APS un envejecimiento positivo y cambiar la mirada de la sociedad, reconociendo y visibilizando a las personas mayores y sus derechos, como propicia la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial sobre el envejecimiento, que fue en octubre del 2015. Toda esa sabiduría que ellos han recolectado, porque muchas veces hablamos de la educación, que la educación es una cosa importantísima y tiene una relación totalmente directa sobre la prevención de las enfermedades. También las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar tienen un mundo lleno de sabiduría que pudieran ayudar a las otras personas. Antiguamente, hace poco tiempo atrás, los cursos de capacitación que se daban eran los tradicionales, así como las carreras tradicionales, pero hoy por hoy vamos a la práctica. Necesitamos capacitar en la función que necesitan las personas. Y si ustedes se meten a los diferentes lugares de búsqueda de empleo, van a fijarse de que hay muchos cursos que dan, porque la persona ha ido aprendiendo en forma empírica, más que con estudiar. Las personas adultas mayores siempre han sido atendidas en nuestro sistema de salud, pero solo hace 20 años que se les atiende bajo el paradigma central de geriatría, cuya mirada es anticipatoria y centrada en la funcionalidad cuando van a la APS. La instalación de una mirada de este tipo se logró en 1995 a través de la creación del control sano del adulto mayor, donde se incluye la evaluación funcional aplicando el instrumento EFAM Chile, siendo este un instrumento que va a predecir la pérdida de funcionalidad aplicado a todas las personas de 65 años para arriba y más que concurren a los centros de atención primaria del país. A partir del año 2015, el programa Más Adultos Mayores Autovalentes emerge como un compromiso del gobierno de la presidenta en ese momento, Michelle Bachelet, que busca preservar la autonomía de las personas mayores de 60. En este grupo de 60 a 75 se ha centrado bastante en los programas sociales, porque son grupos que todavía están autónomos, tanto física como mental, y muchos de ellos siguen trabajando. Para esto, el Ministerio de Salud fortaleció la atención primaria, asignándole recursos extraordinarios a este programa, que ofrece talleres de estimulación motora, estimulación cognitiva y autocuidado de la salud. O sea, no solamente se dedicó de capacitar al personal que da atención a esta población, sino que a la misma población, para que la persona se autoayude y aprenda y conozca. No diga el doctor dice que tengo diabetes, sino que yo soy diabética o yo soy diabético y por lo tanto sé lo que voy a hacer. Cada persona que ingresa al programa va a acceder a un total de 24 sesiones durante 3 meses, en los cuales recibe formación en los diferentes temas para ayudarlo en su autonomía. El requisito para incorporarse, uno es la edad, 60 años, y pertenecer a FONASA, estar inscrito en el CEFAM y realizarse los controles al día. ¿Ya? Otro programa que es muy importante en la atención domiciliaria es los pacientes con dependencia severa.
Este programa constituye una estrategia sanitaria que comenzó a ser ejecutada a nivel país desde el año 2006 bajo el nombre de Programa de Apoyo a las Personas Postradas. Si ustedes se fijan, el nombre postrada quiere decir que es persona echada, es persona que no sirve. Así es que se reconsideró el nombre y es el que mantiene en la actualidad. A contar del 2012, este programa pasó a denominarse entonces Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, donde el objetivo principal que se plantea el equipo de salud es otorgar la atención integral en domicilio. Y como estamos en sentido de atención del paciente, su familia y la comunidad, cuando nosotros hacemos una visita a la persona adulto mayor que está en este programa, también estamos observando el entorno, porque lo estamos viendo en relación al paciente, pero además cada uno de los integrantes es ser humano. En los ámbitos físico, emocional y social, y las personas clasificadas en esta condición, incorporando además al cuidador y la familia, favoreciendo de esta manera su recuperación y autonomía con la consiguiente mejora de su calidad de vida. Muchas veces cuando la persona o el familiar concurre al CEFAM, uno le da las indicaciones en la atención, pero cuando nosotros vamos a domicilio, vemos realmente qué consejos le podamos dar al familiar o al paciente o la persona que esté cuidando al adulto mayor para realmente lograr el máximo provecho en su autonomía y no dejarlo sentados en una silla todo el día. Este programa en sí pretende conseguir los siguientes objetivos. Uno es atender de manera integral a personas que presentan dependencia severa, considerando las necesidades psicosociales del paciente y su familia. Entregar a los cuidadores y familia las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral de las personas dependientes severos. Reconocer el trabajo de los cuidadores de personas de dependencia severa, entregándoles capacitación. Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la red asistencial, realizando las coordinaciones oportunas en caso de que las personas requieran ser derivados. Y aquí nos detenemos un momentito por la parte de los cuidadores. El éxito muchas veces de este programa es cómo cuida la persona al paciente, en este caso al paciente que está con una dependencia severa. La capacitación es una de las herramientas que se necesita. El cuidador necesita estar informado de la patología y saber realmente qué se puede esperar y qué se puede hacer. También hay que evaluar a la persona como al cuidador en sí, como ser humano que está frente a un trabajo, aunque sea un familiar. Muchas veces la familia dice, ya, está viviendo el adulto mayor con una hija, ella es la que tiene que quedarse. Y todo el resto se desliga de la situación y la dejan 24/7 a la persona atendiendo al adulto mayor. Entonces, esta persona realmente al pasar el tiempo va a tener problemas de salud, va a tener problemas psicológicos y va a tener el síndrome que se llama burnout, en la cual la persona en cualquier momento va a explotar porque es mucho, parte por una tareas que son fáciles, pero se va involucrando y de repente asume toda la responsabilidad. Y la responsabilidad familiar debe ser compartida. La atención domiciliaria es una actividad que realiza el equipo de salud en forma independiente a la edad de la persona, como dije anteriormente, ¿no? Y necesariamente incorpora a los demás integrantes de la familia y agentes comunitarios como los cuidadores y protectores de la salud. Están los vecinos, están los centros de reunión de los adultos mayores que a veces en sus programas, los clubes van a visitar personas que están en discapacidad. ¿Ya? La metodología utilizada se complementa con una visión biopsicosocial integral familiar de acuerdo al modelo de atención de enfoque familiar.
Para que una persona sea clasificada con dependencia severa, debe ser evaluada a través del índice de Bartel, el cual evalúa la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria, como comer, trasladarse, aseo personal, bañarse, desplazarse, etc. Si obtiene un puntaje menor o igual a 35, es clasificado como dependiente severo y puede ser ingresado al programa. Por supuesto que también hay que ver las indicaciones del CEFAM y la disposición de que hayan cupos disponibles para ingresar. Otro programa que es muy importante que podemos derivar a pacientes es el programa de salud mental. Así es que vemos que lo que es salud mental es un estado de equilibrio entre la persona y su entorno de relaciones interpersonales, desde los espacios más íntimos como la familia hasta la comunidad. Muchas veces las personas piensan que el estrés no es normal. La dosis de estrés es parte dentro de las necesidades, pero hay que saber realmente lograr un equilibrio, y eso se logra con la red familiar. Las dificultades para resolver los problemas en estas interacciones puede llevarnos a tener problemas de salud mental. Por lo mismo, es muy importante promover ambientes donde prime la autoestima en todas las etapas de la vida. En este proceso que estamos pasando de pandemia se hace muy difícil porque por orden sanitaria se ha confinado a todos los adultos mayores que no pueden salir por protegerlo de la salud. Pero no podemos olvidar también que lo estamos protegiendo de algo específico, pero también le estamos haciendo daño en otro tipo de cosas. Ante un problema de salud mental, puede acudir al centro de salud familiar en la persona donde está inscrito. El médico de su sector podrá contactarlo con un psicólogo y un equipo multidisciplinario para apoyarlo. Recuerdo que su CEFAM es la puerta de entrada para la red de establecimiento de salud mental. Si en el CEFAM se confirma la existencia de una enfermedad mental, el paciente puede ser derivado a niveles más arriba, donde centro más especializado, que donde puede estar un psiquiatra, y dependiendo realmente si está en una fase aguda o está crónica, es donde va a ser derivado. En estos lugares donde se derivan son espacios participativos en los que será atendido con respeto y dignidad. Estos centros están vinculados a los hogares protegidos y residencias protegidas, que son casas de acogida para personas con discapacidad psíquica. El PRICE, que es el Programa Especial de las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, a los dispositivos del hospital de día, de su patología psiquiátrica en forma ambulatoria, y a una red de organizaciones que también existen las residencias de adulto mayor, pero que son exclusivamente de patologías mentales. Si vemos que dentro de las patologías mentales tiene mucho que ver el estado de ánimo, cuáles son las preocupaciones de las personas, cuáles son las quejas que tiene, y hay algunos pacientes que somatizan mucho: accesos al llanto en forma repentina, una actitud deprimida, son irritables, son ansiosos. Entonces, poder identificar todas estas conductas tienen una causa de fondo. De requerir la persona una hospitalización, el servicio de psiquiatría es una unidad de corta estadía que solo atiende personas que están descompensadas por su patología. La idea es que una vez que retoman el tratamiento sean derivados a alguno de los hospitales de día o al CEFAM para seguir la atención ambulatoria junto a la familia y la comunidad. Es decir, la persona cuando se enferma va a través del consultorio, el consultorio empieza a hacer las derivaciones, y dependiendo del cuadro patológico es si el nivel de complejidad psiquiátrica va a ir en aumento, y después cuando la persona es dada de alta lo hace en sentido inverso. La red de salud mental también incluye la unidad de psiquiatría forense transitoria ubicada dentro del centro penitenciario de Hacha en Arica, que es un centro especializado para el peritaje forense de adultos a solicitud de los tribunales de justicia. Otro programa que tenemos es el de la alimentación complementaria del adulto mayor, que conocemos como PACAM.
Aquí les puse la receta del queque de lentejas, porque el adulto mayor, por lo general, la lenteja es un alimento salado, lo hemos comido por todos los años y ahora vemos con los conocimientos que se van adquiriendo las cosas que se pueden realizar con lenteja. Los objetivos del PACAM ya tratan de contribuir a prevenir y tratar las carencias nutricionales de las personas mayores. Fíjense, contribuir no es que van a prevenir, porque la persona a través del tiempo ya ha ido desarrollando la patología, por lo tanto podemos optimizar, podemos tratar de fortalecer estas carencias, pero no podemos suplirles un 100%. Entregar un complemento nutricional a las personas de 70 años de edad y más, a los mayores de 65 que estén en tratamiento de tuberculosis, en los establecimientos de APS, en los mayores de 60 años que están en convenio del Hogar de Cristo y mayores de 65 en Chile Solidario. Contribuir a mantener o mejorar la funcionalidad física y psíquica de las personas mayores, mejorar la detección y control de factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad, incentivar una mayor adherencia a la actividad de programa de salud del adulto mayor y promover en los consultorios de salud, las postas rurales y otros establecimientos de atención primaria una modalidad de trabajo integral con relación a la persona mayor, con participación de profesionales del área de la atención directa de salud y la familia y las organizaciones de la propia comunidad. ¿Quiénes son? Ya dijimos los beneficiarios. Es importante tener 70 años de edad en forma general y que esté inscrito en el CEFAM, que tenga al día sus controles, y nosotros tenemos que estimularlos que así sea. La persona de 65 años que con tuberculosis, los de 60 años que participan en programas especiales. ¿Y qué es lo que se les otorga como beneficio? Es 1 kilo de crema Años Dorados y 1 kilo de bebida láctea. Antiguamente muchas personas no conocían mucho estos suplementos y los veíamos de repente que lo estaban vendiendo en las ferias. Se les ha ido enseñando cómo realmente darle buen uso a estas cremas y a estas bebidas para que tienen todo el aporte necesario que un adulto mayor pueda necesitar. En el 2008 se realizó un estudio cuyo propósito fue evaluar la aceptabilidad, la tolerancia y el consumo de los alimentos del programa y el aporte de los mismos a la alimentación diaria en una muestra de beneficiarios del PACAM de distintos consultorios de la región metropolitana por parte del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En este estudio, los resultados corroboraron que la bebida láctea presentaba una excelente aceptabilidad por parte de los beneficiarios desde que se incorporó al programa. Sin embargo, todavía no se ha evaluado bien el impacto nutricional que ha efectuado este programa en sí desde el punto de vista costo-efectividad para poder decidir aumentarlo, cambiarlo, depende qué modificaciones se le puede colocar. Otro programa es el que tiene que ver con las inmunizaciones para el adulto mayor. Existe un solo programa de inmunizaciones en los centros de salud y hay una que tiene que ver, hay 2 vacunas que se aplican a las personas adultos mayores. Este programa contempla la vacunación a las personas con el objetivo de disminuir las complicaciones y la mortalidad por influenza y neumococo. Desde el año 2007 se inmunizó a las personas mayores de 75 años y adicionando la influenza que se le aplica también anualmente la inmunización con la vacuna neumocócica 23 valente. Al año siguiente
se aumenta la cobertura a los adultos mayores de 65 y más quedando incorporada como vacuna programática para personas de 65 años ya desde el 2010. Entonces, cuando uno va a aplicarse la vacuna de influenza, de la influenza estacional y tiene 65 años, de una vez comienza a colocársele la vacuna, se le coloca su vacuna. En el año 2010 fue incorporado el decreto de vacunación obligatoria para el adulto mayor de 65 años con la finalidad de no perder la oportunidad durante la campaña de influenza de inmunizar con las enfermedades neumocócicas. Por otra parte, la campaña de vacunación contra la influenza se realiza todos los años y está dirigida a los grupos más vulnerables, que son los de más alto riesgo, y entre ellos el adulto mayor. El objetivo es prevenir la infección, sus complicaciones y por supuesto su muerte por influenza, entregando la vacuna en forma gratuita en todos los centros de salud primaria y puestos rurales del país. La vacuna reduce en un 50% a un 60% las hospitalizaciones y en un 80% la muerte por esta causa. En las personas mayores, las defensas del organismo se debilitan a medida que avanza la edad, al igual como ocurre con otras funciones. Por esto, tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad grave, complicaciones, requerir hospitalización, cuidados intensivos e incluso riesgo de fallecer. De ahí que las personas deben vacunarse anualmente, se les estimula realmente que eso sí suceda. Hoy por hoy, el personal que vemos en los CEFAM y en los centros de atención primaria de salud, estamos en modo COVID-19, por lo tanto, ellos han estado muy intensamente trabajando y la verdad que se les felicita a todo el personal que ha estado activo y debemos preocuparnos cuando nosotros vamos a los controles, que tenemos que volverlos a retomar, que debemos mantener las medidas sanitarias. Esto es un grupo de riesgo muy importante, se han dado pasos agigantados en el control, pero como grupo etario tienen que cuidarse. En relación a la discriminación social a los mayores, ¿cómo lo verán ustedes? Si hay discriminación social a los mayores, ustedes pueden decir a todo el mundo, pero en este momento estamos dirigiéndonos exclusivamente a este grupo etario. Entonces, hablamos que la sociedad en general, en ocasiones de forma no intencionada, discrimina a los mayores como consecuencia exclusiva de su edad, en tanto a sus libertades, a sus derechos, y no los tomamos en cuenta. Es cierto, yo por ejemplo soy una persona adulto mayor, tengo 67 años y me costó realmente, después de tener siempre como enfermera la voz, como llamamos nosotros, cantalante, dirigiendo, ponerme ahora en segundo plano, porque ya ahora los hijos son los que toman la responsabilidad en este mundo, pero uno sigue aportando. En este sentido, existen dos formas de discriminación, una que he visto positiva y otra como negativa. Cuando hablamos de positivo decimos, qué bien, pero estamos hablando de la palabra discriminación. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Es un trato o actitud excesivamente proteccionista, o sea, no lo dejamos hacer nada a la persona, no la dejamos salir, no la dejamos hablar, todo nosotros lo queremos resolver porque queremos evitar que le pase nada. O sea, no, es importante preocuparse de esa parte. Y también tenemos la negativa, que es un trato o actitud de indiferencia, abandono, rechazo, culpa, negligencia, ya que está. Entonces esto nos lleva al maltrato, que lo que es el maltrato en sí es una conducta destructiva dirigida a una persona que ocurre en el contexto de una relación que denota confianza y reviste suficiente intensidad y frecuencia para producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, social y financiero. Y entonces cuando hablamos de carácter físico,
yo puedo ver que este maltrato la estoy colocando en un área de que a lo mejor la empujé y la persona se pudo caer. Psicológico es cuando constantemente le estoy llamando la atención y estoy recalcando negativos, factores negativos en la persona. Social, que yo la aíslo a la persona y no la dejo participar, la mando a dormir en el último cuarto y más o menos la dejo en que tienen que tomar más o menos comida solo porque no pueden presentarse con las visitas y cosas así. Y el financiero, que a pesar que el adulto mayor tiene su pensión, muchas veces el familiar maneja ese dinero y no le da nada o muy poco para que mantenga. Entonces vemos que el maltrato puede ser frecuente en los mayores por su vulnerabilidad, por su soledad, su falta de información, especialmente ante el déficit cognitivo que puede haber. Si una persona tiene un trastorno cognitivo, no se va a dar cuenta en forma inicial de este tipo de maltrato. El maltrato puede ser por acción, es decir, pegar golpes, puñetazos, apalear, quemar, abusos sexuales, o por omisión, que es la falta de atención, de socorro, ayuda, la parte negligente. Puede afectar la esfera física, pero sobre todo la psíquica, emocional o afectiva y la económica. Culturalmente, las personas mayores en estos momentos todavía están conceptos antiguos en cual la mujer se tiene que quedar en casa y tiene que, no importa lo que diga el marido, no importa lo que digan los hijos, ella tiene que llevar su rol. Y entonces la persona no es feliz, pero lo entiende como esto es lo que me tocó vivir. El maltrato puede ser personal, puede también ser institucional que haya allí, o puede ser social. Los abusos es un deseo de infligir daño, confinamiento injustificado, intimidación o castigo cruel que dé origen a un daño físico, a un dolor, a una angustia mental. Deseo del cuidador de privar a los mayores de alimentos, servicios que le resulten necesarios para evitar el daño físico, angustia o daño mental. Y esto sucede en los centros de atención diurna o la residencia de adultos mayores, donde dejamos a las personas sentadas, a las personas le colocamos un pamper en la mañana y se lo quitamos en la tarde, orínate ahí, y la persona no era incontinente y termina siendo incontinente porque están abusando de allí. Y la negligencia es una deficiencia al proporcionar, por ejemplo, los alimentos o algunos servicios necesarios en orden de evitar daño físico, angustia o daño mental. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos visto en el correr del tiempo? No sé si han tenido la oportunidad ustedes de ir a centros de atención donde se atiende a adultos mayores que pasan el día o viven allí, que van a darle la comida, están todos sentados y con el mismo plato, la misma cuchara, abren la boca en forma general, como en la época antigua se hacían los exámenes físicos. ¿Cuáles serían algunas situaciones que podrían constituir maltrato a los mayores? El aislamiento social, no participando en conversaciones o no contestándoles, que son silencios ofensivos. No atender a tiempo sus demandas. Lenguaje, comentarios y formas poco respetuosos que sean agresivos. Manipularlo, el mal uso, abuso y sustracción de ingresos o bienes. La sumisión, el autoritarismo. Las amenazas de abandono o con la amenaza que lo llevan a te voy a botar o te voy a dejar en una casa de reposo. Las pretensiones de manejarlo a la voluntad que uno quiere y no preservar la intimidad y el pudor en el baño, en el aseo. Y esto, como digo, es un mal de todos los días en estos lugares. Ser poco respetuoso, no cuidar aspectos o la negligencia en el cuidado en cuanto a la higiene del vestido, no duchar o bañar periódicamente y a una temperatura adecuada.
No ofertar líquidos. Sabemos que el adulto mayor no toma los líquidos suficientes si no se los ofrecen. Estoy hablando de aquel en que tiene algún compromiso físico o mental. Si nosotros que pudiéramos tener las personas a lo mejor 20, 30, 40, no tomamos los suficientes líquidos, imagínense ustedes las personas cuando tienen cierto grado de discapacidad. No colocar las gafas, los audífonos o prótesis a las personas que la necesitan. La falta de cuidados sanitarios, se siente mal, está enferma, no lo llevamos al médico. Las caídas reiterativas que pueden ser evitables y de ahí muchas veces el personal del centro de salud o CEFAM les aconseja cómo deben ubicar la habitación del adulto mayor y la familia no hace caso. La utilización prematura de absorbentes por comodidad de los cuidadores, la utilización indiscriminada e injustificada de medicamentos, especialmente los psicoactivos, la falta de administración de medicamentos prescritos y los errores reiterativos en la toma y utilización de medidas de sujeción mecánica, que son realmente algo terrible en las instituciones donde aplican esto. Las personas mayores en muchas ocasiones acaban consintiendo el maltrato por miedo o porque desarrollan mecanismos de adaptación, resignación o para evitar la soledad y otras veces por desconocimiento. Es necesario informar acerca del maltrato y todo aquel que tenga conocimiento debe comunicarlo urgentemente a una autoridad competente, no necesariamente tiene que dar su nombre. ¿Ya? Pero si yo estoy hablando, yo debería notificar para decirlo lo que está sucediendo con mis datos. Factores de riesgo de maltrato. Entre los factores de riesgo tenemos los antecedentes o historia familiar que haya en una casa de violencia, el ambiente familiar donde haya mucha soledad, que no haya quien acompañe al adulto mayor, o sea, la persona tiene una dependencia severa y el familiar tiene que irse a trabajar y lo deja ahí hasta que llegue la noche. ¿Cómo podemos observar nosotros signos de alerta en relación a indicadores de maltrato físico? Si la persona tiene contusión y herida injustificada, las úlceras por presión en mal estado, las fracturas, las luxaciones y esguinces recurrentes, lesiones en la cabeza, en la cara y en el aparato genital, las caídas a repetición, la mala higiene oral y corporal, la impactación fecal por descuido, la malnutrición y la deshidratación por falta de aporte y los signos de intoxicación por medicamentos. Son algunos de los que ustedes deberían pensar si está sucediendo que haya algún tipo de maltrato, algo sucede en esa familia. En casos de maltrato psíquico tenemos una extrema cautela del cuidador para controlar la situación cuando están haciendo la entrevista. Amenaza de abandono, de mandarlo a un hogar. El aislamiento físico, la imposibilidad de relacionarse con otras personas, las explicaciones confusas y diferentes ante lesiones, la indiferencia o mínima conversación entre la víctima y el cuidador, anular las decisiones cuando se le pregunta algo y expresa que algo quiere hacer y uno hace lo contrario, entonces un signo claro de un maltrato psíquico. Actuaciones en fases finales de la vida, no respetarlas. Si el paciente ha dicho cuando se encuentra en sus cabales que no quiere reanimación cardiopulmonar, que si llegado el momento la nutrición, que no quiere comer más, que se lo respeten, o por el contrario, pónganme todo lo que quiero. Eso es una decisión propia que debería tomarse antes y respetarse. En las personas mayores, a medida que se aproximan las etapas finales de su vida, la familia se enfrenta a una serie de dilemas que sería conveniente que estuviesen definidos previamente cuando la persona realmente puede hacerlo. Porque una vez que se enfrentan de forma certera al final de la vida, los mayores tienen derecho a una muerte digna o un buen morir, mediante un proceso de agonía controlado, pudiendo recurrir a la sedación terminal, para así poder lograr un alivio de sufrimiento físico o psíquico producido por los síntomas irreversibles. Las personas que padecen mucho dolor
en la cual se le pueda dar los sedantes que sean controlados y prescritos por el médico, entre algunas de las medidas. Y esto nos lleva a cuando ya la persona se va, la pareja se va, el duelo en el adulto mayor. ¿Quiénes son las personas por lo general que hemos ido aprendiendo que se va primero? Es el hombre, y la mujer es la que queda. Pero si son esas parejas en las cuales han estado juntos toda la vida, el periodo de duelo se hace muy difícil. Entonces, ¿qué cambios? Porque no es solamente la desaparición de una vida, nos pueden traer, ¿cómo se llama? Un duelo, la jubilación. La jubilación, si yo no me he preparado, si yo sé que yo como mujer me puedo jubilar a los 60 años y que un hombre se puede jubilar a los 65 años y yo ha pasado el tiempo y no me preparo, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a pasar por un periodo de, ¿cómo se llama?, de un duelo. Y la viudez. Cuando se ha tenido una pareja de toda la vida, es bien intenso el duelo, porque va a cambiar su forma de vivir en todo sentido. Ya no va a tener una persona contigo, aunque sea, como dicen, para pelear. Ya hay que afrontar estos cambios que son internos y son externos. Y la persona empieza a pensar en la muerte, ya la ve como que algo está cerca. En el duelo es un proceso de adaptación emocional frente a la pérdida de diferentes tipos. La muerte de un ser querido, porque no necesariamente tiene que ser otro adulto mayor, puede ser una persona muy cercana, término de una relación, se ve mucho en la juventud. A veces los duelos son súper cortos, y otros a veces duran mucho tiempo. Fin de la vida laboral, el diagnóstico de una enfermedad terminal también hay que asumirlo y hay que pasar por un duelo. Y la pérdida de una parte del cuerpo. Entonces es una reacción natural, normal y esperable que la persona tenga un duelo al respecto. Y por supuesto va a variar según el contexto cultural. Hay culturas en la cual cuando tiene un duelo por pérdida de viudez, hay fiesta en honor a la persona, y otro es llanto permanentemente. Entonces el periodo de duración de un duelo va a variar de una persona a otra. Puede, por lo general, un tiempo promedio de 6 a 12 meses. Pero también hay situaciones en las cuales, si la pareja ha estado muy compenetrada, se va uno y al ratito se va el otro. Ocurre, dicen, el 70% de los duelos se recupera la mitad casi en pocas semanas, y el resto va hasta los 2 años, y un porcentaje muy mínimo es más de 2 años. ¿Qué tipo de manifestaciones pueden producirse en un duelo? Las cognitivas, es que los pensamientos recurrentes del fallecido, autorreproche, lo que hice, no hice, la sensación de indefensión, desesperanza, sensación de irrealidad, problemas de memoria y concentración. Desde el punto de vista afectivo, la tristeza, las personas se culpan, hay rabia, hay una falta de placer, hay soledad. Desde el punto de vista conductual, la persona se encuentra muy intranquila, se aísla, llora con frecuencia, y desde el punto de vista físico, inapetencia, insomnio, cansancio físico y quejas somáticas permanentemente en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo a las teorías, tenemos que Linderman habla en relación a los síntomas del duelo, un sentimiento de desdicha, la persona se encuentra vulnerable emocional, hay una alteración del sueño y del apetito, hay una sensación de no haber hecho todo lo posible. Por eso que es importante cuando logramos ver a estos pacientes que están allí, que tienen momentos en los cuales pueden conversar, hablar de estos temas, prepararse. Porque a veces tenemos que perdonar o
debemos ser perdonados. Y poder irse en paz es una de las cosas más importantes. El aislamiento es una preocupación por la imagen de la persona. Manifestaciones vemos, de acuerdo a Parkes, hay una identificación con la pareja, una negación de la realidad, como que la persona salió a comprar más o menos y viene pronto, idea obsesiva por el acontecimiento que rodearon la muerte, le trata de buscar la causa y las culpabilidades, trata de buscar a la persona y a veces llegan a tener crisis de identidad. De acuerdo a Bowlby, dice que puede ser inicialmente un aturdimiento, shock, hay confusión, no creo lo que está pasando, no lo comprendo y le cuesta aceptar lo que ocurrió. Y un anhelo y búsqueda de la persona perdida. Hay una nostalgia constantemente y unos deseos de ir pronto a reunirse con esa persona. Tiene miedo, se encuentra enojado. Hay recuerdo con el fallecido y de la circunstancia de la muerte. También dice que hay una desorganización, una desesperación. Posteriormente hay una clara conciencia de la pérdida. Hay una falta de placer y una sensación de soledad. Y finalmente viene la aceptación a nivel cognitivo y emocional de que la persona se fue. Y hay que modificar el vínculo con el fallecido y la vida vuelve a tener significado. En el caso de las características del duelo por viudez, va a haber sentimiento de soledad en forma general y desamparo, demanda de apoyo psicosocial, dependencia del apoyo psicosocial puede representar el inicio de la vejez, estrés psicosocial severo, pérdida de afecto y amor de pareja, disolución parcial de la familia, interrumpe el proyecto de vida. Hay una vulnerabilidad económica, porque uno de los integrantes, si es que aportaba, cambia todos los niveles de ingreso. Hay una pérdida de sexualidad y la soledad, que es la más grande que se siente. Entonces vemos que las relaciones de pérdida son más largas y difíciles de reemplazar en los adultos mayores, sobre todo si estamos hablando en un matrimonio, porque no necesariamente tiene que ser una pareja hombre o mujer, pueden ser dos hermanos, pueden ser que viven juntos y están compenetrados. El ajuste posterior es muy difícil de superar. Hay un aislamiento y la red social sienten que está reducida, hay una sensación de soledad más intensa y mayor importancia de grupos de apoyo. A lo mejor se cambian de domicilio, hay dudas sobre la propia identidad y vínculo con el fallecido. Pueden desarrollar enfermedad prolongada que les va a llevar la muerte como un alivio, ¿ya? En el caso en este que está el cuidador se siente agotado con mayor culpa por haberla deseado, hay un duelo anticipatorio previo. Y como vemos, con esto damos fin a la presentación del curso en sí y creo que estamos listos para que ustedes repasen nuevamente cada uno de los módulos y puedan tomar el test de evaluación final y hacer el taller que les he presentado en el documental del envejecimiento. Suerte y los espero.